Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Instituto Bíblico Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Ratio et Revelatio. Hay muchas posiciones que tienen los herejes. Cada uno de ellos tiene ideas distintas o teorías distintas respecto a la deidad o divinidad. ¿Ok? Pero lo que tienen en común todas es de que subordinan. Es decir, ellos inventan, producto de una mala lectura de los textos bíblicos, ellos inventan una jerarquía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos hacen una especie de jerarquía subordinada. En otras palabras, le restan divinidad o le restan cualidades o atributos a Cristo y lo hacen diferente al Padre del punto de vista de su divinidad. De igual manera, atacan al Espíritu Santo o eliminando derechamente la tercera persona de la Trinidad bíblica o quitándole la personalidad al Espíritu Santo y dejándolo como simplemente como una esencia, como una cosa media impersonal. ¿Ok? Así que hay tremendas teorías, pero todas tienen como característica la subordinación entre las tres personas de la Trinidad. ¿Ok? No la hacen coiguales, cosubstanciales, sino que hacen una subordinación jerárquica. Y cuando nosotros hablamos de jerarquía, automáticamente la palabra jerarquía implica que hay uno que es menor a otro que está en un estatus más superior. Cuando hablamos de subordinar, cuando hablamos de jerarquía, automáticamente nosotros pensamos en alguien que es inferior a otro que es superior. Y a otro que es inferior respecto a este otro que también sería superior. Entonces, hay unas teorías súper satánicas que en el fondo es paganismo disfrazado de teoría cristiana. Y eso está trayendo un zarandeo tremendo, tremendo, por supuestos maestros o maestras que con ínfulas de sabiduría no más que demuestran lo ignorantes que son. ¿Ok? Así que mañana comenzamos eso y vamos a ir poco a poco desarrollando esa hermosa doctrina bíblica de la Trinidad. Entonces, ayer vimos sobre los emblemas del Espíritu. ¿Ya? Vimos sobre los emblemas del Espíritu Santo y solamente vimos el emblema de la paloma, y ya lo vimos muy interesante. Luego vimos el agua, que también el agua es un símbolo del Espíritu Santo, ¿ya? Y vimos el tema del aceite, ¿o no? ¿O no vimos el tema del aceite? No me acuerdo.
Parece que no vimos el tema del aceite. Ok, bueno, vamos a repasar entonces los textos bíblicos que simbolizan al Espíritu Santo como el aceite u óleo. Óleo o aceite son los dos términos que se usan para simbolizar al Espíritu Santo, ¿ya? De ahí que cuando alguien va, por ejemplo, a ungir a alguien que está enfermo, pues usamos, porque lo he hecho, usamos aceite, ¿verdad? Usamos aceite para derramar un poquitito en la cabecita del enfermo para orar por ellos y el símbolo del Espíritu Santo, ¿ya? He tenido la oportunidad de poder ungir a muchas personas que están enfermitas eh, y que incluso personas que han estado muy enfermitas y que no eran cristianas y que en el momento de ser ungidas han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. He tenido esa oportunidad. Sigamos entonces. Vamos rápidamente, tomen su espada guerrera, ¿ah? Tomen a los dos testigos en la mano, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y vayan por favor al libro de San Lucas, el Evangelio según San Lucas, vayan para allá, según San Lucas, el capítulo 4. Vayan a San Lucas capítulo 4, versículo 18. Saludo a César, que acaba de integrarse, Dios te bendiga. Vete inmediatamente a Lucas, César. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Mira, capítulo 4. Mira, sabes que yo pienso tan rápido, yo soy de una mente muy ágil, pienso rápido todas las cosas y pues, ¿cómo será de rápido que a veces me equivoco en los nombres? Porque quiero decir algo, pero estoy pensando inmediatamente en el nombre siguiente, entonces se me traspapela a veces. Ok, entonces Lucas 4:18 dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para su gloria, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La hermana Sabrina me pregunta qué capítulo. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Apúrate, Sabrina, pues ponte al día. Sabrina es de Mendoza, Argentina. Un saludo para Sabrina. Tengo pendiente un viaje a Mendoza, Argentina. Bueno, Lucas capítulo 4, versículo 18. Dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Ok? Acá. ¿Ustedes leyeron que diga aceite ahí? Porque estamos hablando que estamos intentando visualizar el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde dice aceite ahí? Voy a leer otra vez. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Por cuanto me ha ¿qué? Me ha ungido. ¿Quién ungió a Jesús? Para que ese ungimiento estuviese sobre Jesús. ¿Quién ungió a quién? Lo leímos ayer. ¿Quién bajó en forma de paloma y se posó en Jesús? ¿Quién? El Espíritu Santo. Y acá dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué cosa entonces está sobre él? El Espíritu Santo. ¿Cuándo se posó en él? En su bautismo.
Por lo tanto, es el Espíritu Santo que al posarse sobre Jesús, al mismo posarse quiere decir está siendo derramado, está siendo aplicado. ¿Ok? Por eso que dice acá, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Por tanto, me ha ungido. Bueno, déjeme decirle que los ungimientos se hacen con aceite. ¿Ok? Se hacen con aceite. Entonces acá une la palabra ungir con la palabra está sobre mí. Nosotros sabemos que lo que se posó sobre Jesús era el Espíritu Santo en forma de paloma, pero el texto también le llama que es un ungimiento que se posa o se derrama o se aplica sobre Jesús. ¿Ok? Bueno, no vamos a ver esos textos complementarios hoy día porque si no se nos pasa el tiempo, pero ustedes los conocen. Ustedes saben los consejos que da la Escritura respecto a los enfermos, ¿verdad? Únjalos con aceite. ¿Ok? Ok. Imponiendo las manos, etcétera, etcétera. Bueno, si ustedes van al texto de Hechos, capítulo 10, Hechos, capítulo 10, versículo 38. Hechos, capítulo 10, versículo 38. ¿Ok? Hechos capítulo 10, versículo 38. Ok. Vamos a leer ese texto y de ahí les voy a complementar con otros textos que los voy a tener que leer igual, porque como buen profe tengo que darle toda la información. ¿Vale? Ok, porque en el fondo, al leer estos textos que habla de ungir, yo estoy dando por hecho que ustedes saben que la Escritura enseña que se unge con aceite. Pero seguramente hay alguno de ustedes que está escuchando que no sabe que uno tiene que ungir con aceite. Entonces vamos a ver bíblicamente que el aceite se usa para ungir. Entonces una vez vistos esos textos, que quizás tuve que haberlos visto al principio, vamos a entender por qué aquí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. ¿Ok? Porque no sale el aceite en ninguna parte, pero dice ungido. Y eso implica usar aceite. ¿Ya? Bueno. Vamos entonces a solucionar eso pronto. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. Hechos 10, 38. Como Dios ungió, que es con aceite, la palabra ungir ya implica usar aceite. Como Dios ungió, pero también le dice Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Interesante que si ustedes analizan los dos textos que hemos leído, pongan atención, agudicen su sentido, porque les voy a explicar algo que hay que captar, hay que discernir. ¿Ok? Por eso oramos al principio y pedimos al Espíritu Santo que nos ayude con el estudio y que me ayude a mí para poder explicar en profundidad ciertas cosas, por poder extraer del texto la enseñanza espiritual. Si toman en cuenta lo que hemos leído en Lucas 4:18 y en Hechos 10:38, el Señor Jesús inicia su ministerio desde el ungimiento en el Jordán, donde el Espíritu Santo se posa sobre él en forma de paloma. Jesús es lleno del Espíritu Santo, es ungido por el Padre. El Padre pronuncia las famosas palabras, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y de ahí en adelante, el Señor Jesús comienza a obrar todas las maravillas que ustedes han leído en la Escritura. Y ahí dice, ¿verdad? Cuando leímos en Lucas 4:18 decía, traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, sanar a los quebrantados de corazón. Luego en Hechos 10:38 leímos,
sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando dice Dios estaba con él, leando otra vez el texto 10:38, última parte, la última coma, porque Dios estaba con él. O sea, Dios Padre estaba con Jesús. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido estaba con él y que le permitía sanar a los ciegos, sanar a los enfermos, echar fuera demonios? ¿En qué sentido Dios Padre estaba con Jesús? ¿Qué cosa, qué poder le permitía a Jesús hacer lo que hizo? El Espíritu Santo, el aceite. Así como el Espíritu Santo descendió del cielo en forma de paloma y cayó sobre Jesús, y de ahí en adelante él actuó con poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para librar a los cautivos del diablo, de igual manera, por la fe recibiremos al Espíritu Santo que lloverá, que descenderá, se posará sobre nosotros como lo hizo con Jesús, y por medio del poder del Espíritu Santo obraremos las maravillas en el fuerte pregón. Maravillas muy similares, si no iguales, a las maravillas que obró Jesús durante su ministerio. Esto es increíble la profundidad que tiene. Estos textos que estamos leyendo de Lucas 4:18 y Hechos 10:38 es una vislumbre de lo que se tiene que repetir, porque los hijos de Dios que sean destinados por Dios o elegidos por Dios para ser 144,000 o futuros mártires harán una obra extraordinaria mediante el ministerio bajo el poder del Espíritu Santo, porque serán ungidos. De ahí viene el término los ungidos de Jehová. Bíblicamente, el ungido es aquel que tiene esa experiencia poderosa con el Espíritu Santo y es capaz de hacer las obras de Dios. Dios puede obrar por medio de sus hijos porque están ungidos. Es eso, una efusión o experiencia extraordinaria de acción del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, en nuestra experiencia cristiana. Tremendo lo que estamos leyendo. Vamos a leer otra vez Hechos 10:38. Hechos 10:38. Ahora, entre paréntesis, ninguno de los que está aquí presente escuchando va a participar de ese ungimiento. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que nuestro caminar cristiano hoy día tiene que ser santo, puro, noble, honesto. Toda palabra, todo pensamiento, toda acción, toda relación humana con mi prójimo tiene que ser absolutamente honesta, noble, transparente. Es la única manera que el corazón esté preparado para recibir ese ungimiento que Dios quiere derramar y para poder ser usados. Pero no le están enseñando a la gente cómo estar en la condición idónea para recibir ese ungimiento. Y la condición idónea es la victoria sobre el pecado en mi vida. Yo no puedo ser envidioso. Yo no puedo ser vengativo. Yo no puedo ser mal hablado. No puedo ser codicioso. Yo no puedo ser mentiroso. Yo no puedo ser estafador, ladrón, asesino, degenerado. Toda cochinada y perversión propia de la naturaleza humana tiene que ser vencida, crucificada en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es importante que hoy más que nunca estudiemos la vida de Jesús, cómo venció, cómo se enfrentó al error, cómo resistió la tentación, cómo obtuvo la victoria, cómo habló, cómo se comportó, cómo enfrentó, cómo debatió, cómo discutió. Todo en detalle, cómo fue el Señor Jesús, es un referente para nosotros, porque Jesús, la vida de Jesús, los casi 3 años y medio de la vida terrenal de Jesús, son un tipo
al revés. El 144.000 vivirá la vida, el estilo de vida del Señor Jesús. Serán una réplica de testimonio terrestre de la vida de Jesús. En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo, notaron, ungió, aceite, fue derramado aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, y el texto dice claramente, ungió con el Espíritu Santo. Ahora, acá estamos leyendo que ungir tiene que ver con aceite, pero sabemos que también que es agua, paloma, y ya vamos a ver otros símbolos más. Entonces dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo, ¿notaron? En virtud de ese ungimiento, como resultado, ¿qué anduvo haciendo? Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios Padre estaba con él en la persona del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a otro texto. Hebreos capítulo 1, versículo 9. Vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 9. Quiero saludar de manera muy especial a la iglesia de casa que están allá con Ani, mi gran amiga Ani, entrañable Ani, esa guerrera que está por allá en México. Saludos a Claudita si está por ahí. ¿Cuál es el otro hermano? Ya ni me acuerdo los nombres, ya son tantos nombres. Citla. ¿Cuánto era este nombre? Bueno, un nombre bien difícil. Saludo a toda la iglesita que está ahí con Ani, en México. Dios les bendiga grandemente y gracias por estar presente. Gracias por estar presente. Son buenos alumnos, los felicito. Bueno, vamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 9. Hebreos 1, 9. ¿Ok? ¿Encontraron? Hebreos 1, 9. Yo espero que lo hayan encontrado. ¿Ya? Vamos a sacar aquí una cosa que no me permite ver. Ya, ahí. Dice así, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿eh? ¡Qué tremendo! Noten, has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Están leyendo ustedes Hebreos 1:9? Esas dos características son las que tienen aquellos que son ungidos de Jehová. Miren que el mismo texto nos está dando las características de aquellos que son ungidos de Jehová. Es como cuando hemos estudiado Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes que hemos estudiado Ezequiel 9? Y hemos señalado en Ezequiel 9 la característica que tendrán o el requisito que tendrá el que recibirá el sello. Porque la Biblia nos enseña qué características tendrán las personas que recibirán el sello de Dios. Y acá hay una característica de quienes recibirán el sello. ¿Okay? Dice así, has amado la justicia. Primera característica, amar la justicia. Justicia viene de justo o obras de justicia, actos de justicia. Justicia quiere decir obrar conforme a la voluntad de Dios, obrar en justicia, obrar de manera justa. ¿Ok? De manera justa. Y aborrecido la maldad. Aborrecido la maldad. Eso de aborrecido la maldad tiene que ver no tanto con actos como con motivos. O sea, aborrecer la maldad es no desear la maldad. Que no hayan sentimientos de malicia, malas intenciones. ¿Ok? Hipocresía. Eso quiere decir aborrecer la maldad. Aborrecer la maldad es no desearla. Aborrecido la maldad. Por lo cual, como resultado, miren qué lindo. Por lo cual te ungió Dios. Claro, porque si mi corazón es limpio y es noble, quiere decir que la vasija, el corazón está boca arriba, como un vaso, ¿verdad? Esperando ¿qué cosa? La lluvia tardía. Está en condición de recibir el ungimiento de Jehová. ¡Qué hermoso! Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo,
con óleo, aceite. ¿Cómo unge Jehová? Con óleo, es decir, aceite. Ahí tenemos el texto clarito. Por lo tanto, cuando leemos los textos y diga, me ungió Jehová, el ungir quiere decir que se usa aceite, y el aceite es símbolo del Espíritu Santo. El texto lo dice acá: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿con qué? Con óleo de alegría más que tú a tus compañeros. ¿Ok? Vamos a Primera de Juan ahora. Primera de Juan. Saludos, Juan Pablo, gran amigo mío, Mendoza, Argentina. Dios permita visitarte, amigo. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Impresionante que la unción o el derramamiento del aceite del Espíritu Santo, o dice acá, y conocéis todas las cosas, porque el Espíritu Santo es un colirio también, que nos permite ver las cosas de Dios en toda su claridad. ¿Ok? Por eso que los herejes y los paganos son torpes en entender los misterios de Dios. ¿Cómo ellos pretenden entender los misterios de Dios si dudan, atacan o cuestionan a la persona, al aceite, al ungimiento que les permite efectivamente tener ese conocimiento y ese discernimiento? Por eso es que están en tinieblas mentales, porque desprecian o atacan o ignoran justamente al instrumento que les permite entender. Por eso es que son torpes de entendimiento. Tienen esa ínfula que saben mucho, pero son torpes. Porque atacan justamente a la tercera persona de la deidad, que es la encargada de darnos discernimiento, colirio, para ver más clarito. Es un suicidio espiritual, ¿ya? Vamos a un texto especial que quiero que, y con este ya confirmamos este tema del aceite. Si ustedes van, por ejemplo, a Lucas 7:46. Lucas 7:46. Lucas 7:46. Ah, me equivoqué. Perdón, hermanos. Es Santiago 5:14, disculpen. Santiago 5:14, vayan para allá. Disculpen. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con agua. Estampan una marca en el papel o en el documento. El Espíritu Santo es el sello con el cual se estampa la marca, es símbolo del Espíritu Santo. ¿Ya? Vamos a ver entonces algunos textos. Vayan por favor a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13. Vayan para allá. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así: en él, o sea, en Jesús, en él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ok? El Espíritu Santo funciona, obra como un sello. Es decir, cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de todo corazón, el Espíritu Santo es derramado, somos ungidos de Jehová y el Señor nos cuenta como parte de sus hijos, de su familia, miembros oficiales de su iglesia en la tierra. ¿Ok? ¿Se acuerdan que leímos Primera de Juan cuando leímos que decía, cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios? Ya no somos hijos del diablo, rebelde, bajo otro espíritu. Ahora somos hijos de Dios, es decir, somos de su propiedad. Somos sus hijos, miembros de su familia, nos ha adoptado. Y ahora nos diferenciamos de los hijos de rebeldía o de los hijos del diablo porque hemos sido marcados por el Espíritu Santo como algo de su propiedad. ¿Ok? De ahí la orden del Señor Jesús a Pedro cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Apacienta mis corderos, porque hay corderos que son de él, de su rebaño. ¿Ok? Hay solamente un redil. Y las ovejitas que son del redil de Jesús obedecen la voz de Jesús. Se distinguen, se caracterizan. Entonces el Espíritu Santo nos sella. Leemos otra vez Efesios 1:13. En él también, en Jesús, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, mira los pasos, oír la palabra de verdad, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermoso, qué hermoso. Sigamos entonces. Ahí mismo en Efesios, un poquito más adelante, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 30, Efesios 4:30, dice así, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tremendo. Bueno, vamos entonces a 2 de Corintios capítulo 1. 2 de Corintios capítulo 1. Saludos a Ricardito que está por acá también. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. ¿Lo encontraron? ¿Los chicos de Facebook? ¿Lo encontraron? Yo creo que sí. Dice así 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en vuestros corazones, ¿vale? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, ¿ok? Al darnos o proporcionarnos las arras del Espíritu, la palabra arra quiere decir una garantía, un depósito, ¿verdad? El cual nosotros poseemos mientras en nuestro caminar cristiano hasta que se cumpla la promesa, ¿ok? Y hemos sido sellados, ¿ok? Vamos a otro. No, yo creo que con esos textos está bien, ¿sí? Con esos textos está bien. Entonces vimos que el Espíritu Santo está representado en la Biblia por el aceite, vimos que está representado por un sello, y ahora vamos a ver otro símbolo del Espíritu Santo que tiene que ver con el viento. ¿Ok? Vamos con el viento ahora. Otro símbolo o emblema del Espíritu Santo, el viento. Dice en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8.
Juan 3:8. Vamos por favor para allá. Juan 3:8. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 8. ¿Okay? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. ¿Ok? El Espíritu Santo es simbolizado con el viento. Un viento que no sabemos su dirección, no sabemos su procedencia, no sabemos, ¿ok? No sabemos muchas cosas de buenas a primeras cuando sentimos sus efectos. ¿Ok? Y lo simboliza queriendo describirlo como el viento que no lo podemos ver, pero sí podemos palpar sus cambios, ¿ok? O los efectos que provoca el viento, ¿vale? Nos puede despeinar, nos puede mover la ropa, puede mover las hojas. No lo vemos físicamente porque el viento es invisible, igual que el espíritu, pero sí podemos captar sus efectos, ¿ya? Entonces, el viento como símbolo del Espíritu Santo. Tenemos ahora por acá el otro texto del Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, un texto muy conocido, pero no está de más repasarlo. Hechos capítulo 2, versículos 1 y 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo. Estruendo es un sonido fuerte, como el de un viento recio que soplaba, el cual llenó, o sea, el viento llenó toda la casa donde estaban sentados. Y nosotros sabemos el resto de la historia. El viento es un símbolo o es usado como símbolo del Espíritu Santo. ¿Ok? Vamos a ver ahora otro símbolo para el Espíritu Santo que es el fuego. El fuego. Vamos para allá. En Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. No se olviden mañana, que mañana va a estar fenomenal el seminario que vamos a hacer. Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo 3, 11. Dice así. Yo a la verdad, está hablando Juan el Bautista aquí, está hablando Juan el Bautista acá. Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Se acuerdan que ayer vimos que el mismo Juan el Bautista decía que este es antes que yo? Porque Juan el Bautista reconocía la preexistencia de Cristo, la preexistencia eterna de Cristo. No es que Cristo existía solamente desde el nacimiento carnal de María, sino que mucho antes de la eternidad, Cristo era y Cristo es. Por eso Juan el Bautista decía, este es antes que yo. Y acá dice, el que es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Interesante. Espíritu Santo, símbolo, el fuego, perdón, símbolo del Espíritu Santo. Espíritu Santo y fuego. ¿Okay?
Si ustedes van a Hechos de los Apóstoles otra vez, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, porque en el día de Pentecostés se da dos símbolos para el Espíritu Santo. Ya vimos que el viento, pero también se da otro símbolo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 3. Hechos, capítulo 2, versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Así que ahí tenemos otro símbolo del Espíritu Santo, que es el fuego. Otro texto. No, lo acabamos de leer, era justamente Hechos. Sí, era Hechos de los Apóstoles. ¿Ya? Era Hechos de los Apóstoles. Y última característica, o último símbolo o emblema del Espíritu Santo, es las arras. Las arras. ¿Ok? Vamos para allá. Vamos a 2 de Corintios, con esto ya vamos terminando la clase. 2 de Corintios, capítulo 1, Segunda de Corintios, capítulo 1, vamos para allá. Espero que la señal de YouTube se haya restablecido en algunos que tenían problemitas recién, ¿ya? Ok. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 22. ¿Lo encontraron todos? Espero que sí. Ya. Dice así. El cual también nos ha sellado. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos de sellar, estamos hablando del Espíritu Santo. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ya hemos explicado, y eso ustedes pueden ir a cualquier diccionario, ¿ok? Es una especie de fianza, una garantía, ¿ok? Un pago inicial. Es una especie de un voto de confianza, ¿vale? Es como cuando alguien te contrata y te dice, ok, mira, toma esta tierra, toma este terreno, y te prometo que te la voy a regalar, la voy a pasar a tu nombre. Todavía no. Siempre y cuando va a estar a tu nombre y te la voy a obsequiar, siempre y cuando hagas un buen trabajo con la tierra, me cuides la propiedad, me produzcas muchos frutos. Así que te voy al inicio de la vida cristiana, al bautismo, donde somos ungidos con el Espíritu Santo, ¿vale? Y el Espíritu Santo nos acompaña. Perdón, sí, leemos otra vez, Efesios 1:14. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, el Espíritu es las arras de nuestra garantía mientras estemos en esta tierra y mientras caminemos en esta tierra como cristianos, son las arras de herencia, algo que se espera, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros vivimos como cristianos obedientes a Jesús por la fe. Pero ¿quién nos acompaña en ese caminar en espera de recibir la herencia, que es la vida eterna? El Consolador, aquel que fue llamado para estar a nuestro lado. O las arras, que es la garantía de que pertenecemos a Dios y al mismo tiempo nos ayuda hasta que recibamos la herencia, que es las arras. O sea, el Espíritu es las arras de nuestra herencia hasta la redención, hasta el final. ¿Ok? Bueno, la doctrina del Espíritu Santo en la palabra de Dios. Y lo hemos visto bíblicamente, ¿ya? Así que hemos terminado esta serie de 8 videos, de 8 clases, donde hemos visto la personalidad del Espíritu, hemos visto sus atributos divinos, y hemos visto sus emblemas.
Solamente esas tres cositas hemos visto. Hay mucho más que hablar del Espíritu Santo. Momento, creo que era necesario repasar esas cositas, ¿ya? Espero en un futuro poder hablar también de Jesús. Vamos a hablar de los atributos de Jesús, de los nombres de Jesús.